Yo estoy en el aire. Quita, mire, llévenme ese micrófono de ahí. Gloria sea a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por esta noche tan especial, de verlo a todos ustedes aquí. Esta noche que tanto esperábamos, ¿verdad? Con santa expectativa. Saludamos a personas que conocemos y amamos, la directora del coro Arpa Evangélica que está por acá, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros. Y todos los hermanos que algunos se han ido, pero se han beneficiado, han sido bendecidos por esta vigilia. Esas alabanzas, yo sé que nos encantaron. ¿Sabe qué sentido tienen estas alabanzas? Que exaltan el nombre del Señor, que están enfocadas, están centradas en Cristo, en la obra de Cristo. Y yo creo que ese es el tipo de alabanza que tenemos que exaltar, que siempre cantar. Tenemos un tema en este momento, amados, que me ha cautivado, de verdad. Cuando lo recibí, yo dije, wow, pero qué tema. Proclamando su gloria en medio de las pruebas. Es José Luis. Oiga eso. Proclamando su gloria en medio de las pruebas. Y este tema, yo espero que como me benefició a mí, me bendijo a mí también, sea para cada uno de ustedes. Que el Señor nos pueda desafiar en esta madrugada, iba a decir esta noche, con la palabra que el Señor nos va a traer. Vamos a buscar en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulos, vamos a leer 3 versos de entrada y luego vamos a ver otros. En Daniel capítulo 6 y el verso 10. Daniel capítulo 6 y el verso 10. No se me duerman. Yo creo que ustedes no se van a dormir porque vamos a compartir en la pantalla también para que vayan siguiendo algunas de las cosas que vamos a, para que estén más alertas. Sí. Dice la palabra del Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, oigan esto, hermanos, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Oiga bien, y oraba y daba gracias a Dios. Gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Lo voy a repetir. Vayan tomándole el sentido a esta palabra. Cuando Daniel supo, y vamos a ver eso al final, un poco al final. Cuando Daniel supo que el edicto, y ese edicto era una sentencia de muerte, había sido firmado por el rey, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Pasamos al libro de los Hechos, el capítulo 16 del libro de los Hechos, su versículo 25 y 26 dice, pero a medianoche, imagínense esa medianoche parecida a esta que estamos aquí, pero a medianoche, y vamos a ver de ese pero en un rato, orando. ¿Se recuerdan de Daniel también? ¿Qué hacía Daniel? Oraba. Estos hombres, Pablo y Silas, a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? No solamente oraban, sino que cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, oigan esto, amados, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Póngase de pie un momentito otra vez para que oremos. Sí, van a estar un ratito sentados. Así que, gloria sea tu nombre, Señor, por la palabra que tú me has dado y que me ha bendecido, me ha edificado. Así espero, Señor, ser ese instrumento, ese canal que pueda transmitir tu palabra con fidelidad, Señor, con denuedo, con gracia, con poder, de tal manera, oh Señor, que este pueblo que está aquí, aquellos que nos van a escuchar en la grabación, puedan también recibir esta palabra, Señor, enviada por ti. Y esa palabra que tú envías no vuelve a ti vacía, sino que tú la haces germinar y producir. Que así mismo, Señor, esta palabra, Señor, llegue a las vidas, a las almas de todos nosotros y pueda, Señor, ser de bendición y sobre todo que sea todo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera iniciar como punto de partida en esta madrugada con tres cosas, tres verdades que quisiéramos subrayar, que sean como punto de partida. La primera de ellas es que la vida no es un lecho de rosas. O sea, con eso estamos diciendo que en la vida hay situaciones, hay dificultades. No todo es así hermoso, como la gente se lo quiera imaginar, sino que la vida tiene situaciones. Esto de que mucha gente ha enseñado que la vida, ser cristiano, es como no tener dificultades o problemas, o decirle a la gente, ven al evangelio que aquí se te van a resolver todos los problemas. Sí, se resuelve el principal problema, que se llama el pecado, ¿verdad? Es el principal problema de todos y que ocasiona todos los demás problemas. Así que la vida no es un lecho de rosas. La palabra de Dios nos indica una y otra vez que estamos expuestos, oiga bien, estamos expuestos y pasamos, las dos cosas. Estamos expuestos y pasamos por muchas aflicciones, tribulaciones y diversas pruebas. La palabra no en el Evangelio, en Salmo 39, 34, 19 dice que son muchas, oiga, las aflicciones, no del injusto, sino del justo. Muchas son, pero de todas ellas le librará Jehová. Y Jesús subraya en el Evangelio que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. Y todavía Pablo en el libro de los Hechos afirma que es necesario que a través de muchas, fíjense que no habla de una ni de dos, de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que la vida no es un lecho de rosas, pero tampoco la vida es un calvario eterno. Las dos cosas. O sea, no es un lecho de rosas, pero no es un calvario eterno. Sí, porque la gente podría concebir que la vida cristiana es un sufrir permanente, un calvario eterno, donde no hay gozo, donde no hay alegría, donde no hay solazo. Es el otro extremo de ver la vida de esa manera. Hay periodos de alegría y de grandes satisfacciones. Hay un himno de Julia Javier. ¿Quiénes conocen a Julia Javier? Hay un que dice: no todo es tristeza, no todo es dolor. Hay en mi jornada perfume de flor. Dice Julia Javier. No sé si Dani ha oído esa alabanza. Así que, así como no todo es color de rosa, no todo es un calvario. Estamos, amados, llamados a vivir proclamando la gloria de Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias, incluyendo las pruebas. Incluyendo las pruebas. ¿Qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? Este término, prueba, viene del latín probus, que significa, me llamó la atención esto, que significa bueno o fiable. Ese es el significado de la palabra prueba, bueno, o sea,
se prueba que es bueno y que es fiable o que es confiable. Pero en un sentido general, una definición general que encontré en el internet dice que una prueba es la acción, el instrumento, argumento o análisis utilizado para demostrar la veracidad, la falsedad inclusive, la calidad o el funcionamiento de algo. Por ejemplo, hay un instrumento que se llama termómetro que sirve para ver si hay fiebre, si la persona tiene fiebre o no. O sea, que hay un instrumento que mide si usted tiene o no tiene. ¿Me están siguiendo? Pero también hay un análisis que se hace, un análisis de laboratorio para determinar algo. O sea, que hay maneras de probar si una cosa es o no es, si es falsa o es verdadera, si tiene o no tiene, o la calidad de algo. Pero no nos vamos a detener mucho en esta definición. Queremos más hablar de lo que es una prueba en el sentido espiritual. Una prueba en sentido espiritual, una definición sencilla, es que es una situación difícil o desafiante, a menudo permitida o enviada por Dios con diferentes propósitos. Una definición sencilla que la vamos a desglosar un poco más adelante. Una prueba espiritual es una situación difícil o desafiante, a menudo permitida por Dios o enviada con diferentes propósitos. Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio mientras yo voy mencionando cuáles son las principales pruebas. Usted va a ir haciendo un cotejo. Si usted ha pasado o está pasando por una de ellas o varias. Yo sé que nadie se va a quedar fuera de esta lista. Las principales pruebas: pérdida de seres queridos o allegados. Creo que todos hemos vivido eso. Pero esa prueba puede ser más intensa dependiendo de la relación que hayamos tenido con ese familiar. Es así. No solamente que nuestra familia nos duele cuando se va, sino que marca más nuestras vidas dependiendo de la relación que hayamos tenido con esa persona, sea papá, mamá, hermano, quien sea. Problemas de salud propia o de algún familiar. Y eso va también a agravar, esa prueba va a ser más grave si la enfermedad, valga la redundancia, es grave, si el tipo de enfermedad, el tiempo de esa enfermedad y si ha drenado nuestro bolsillo. Entonces la prueba es una gran prueba. Los problemas económicos, las deudas. Pensando yo ahora, hermanos, lo que ha pasado en el norte. En el norte es posible que muchos cristianos lo hayan perdido todo. Hayan perdido todas sus pertenencias. Eso no discriminó el hogar de los cristianos y de los que no eran cristianos. Mucha gente lo perdió. Me llegó ese lamento. Esa es una prueba tremenda. Vimos ahí como un negocio, una casa, lo que la gente quizá por muchos años trabajó, se le fue en un abrir y cerrar de ojos. Y pudiéramos hacernos muchas preguntas del por qué, y vamos a ver más adelante algo sobre eso. Problemas familiares, de pareja, con los hijos, entre hermanos, problemas laborales, con el jefe, por ejemplo, con el trabajo, el tipo de trabajo, problemas académicos, con materia, con profesores, con choques que a veces hay. Mira, hay casos increíbles. Escuché hace muchos años que había un profesor que daba física 3 o 4 y él iba con esta amenaza: esta materia se llama física 3, creo, porque hay que darle 3 veces conmigo. Esa es una prueba. Ya eso amedrentaba a los estudiantes. Hay de todo. Problemas relacionales con vecinos, con amigos, inclusive con hermanos en la fe, con compañeros de trabajo. Y esta también puede ser pérdida de cosas valiosas.
Esas cosas nos sacan emocionalmente. Cuando usted pierde algo valioso o importante, documentos, joyas o regalos significativos. Hubo la suegra del hermano Mario, la hermana Ananías, tenía un viaje y se le ha perdido a la hora el pasaporte. Eso es una, ¿verdad? Fue una prueba y no pudo viajar después de todo comprado. Y así sucesivamente, o sea, hay una serie, esta que viene, ataques o persecución por causa del evangelio, por causa de la fe. Eso es también una prueba, de la cual vamos a ver más adelante. Y para cerrar esta lista, varios problemas a la vez o uno detrás del otro. ¿Hicieron su cotejo? ¿Alguien ha pasado por lo menos por 1, 2, 3 de esto o está pasando ahora? Definitivamente. Dice la hermana Raiza, casi por todo. Pero mire, todas estas situaciones o estas circunstancias, vamos a llamarlas así, o pruebas, pueden variar de intensidades, ser leves, moderadas o pueden ser intensas, o de temporalidad. Porque hay pruebas, dice Pablo, que esta leve tribulación momentánea, hay tribulaciones, pruebas que son pasajeras, pero hay cosas como que no terminan, como que no dice, oh Dios mío, ¿y hasta cuándo va a durar esta situación? Hay cosas que son a corto, mediano y largo plazo y que pueden afectar nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, y además pueden inclusive afectar las relaciones con otra persona. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante estas pruebas, ante esta situación? Hay una variedad que también voy a ver, vamos a hacer un cotejo cada uno, siendo sinceros delante del Señor. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las pruebas? Por ejemplo, hay personas que reaccionan con pesimismo, negatividad, exagerar la situación, con una actitud de derrota. Hay personas que de una cosita hacen una cosa. Claro está, cada quien entiende y vive su propia realidad. Y usted dice, pero eso no es nada, hermano. Pero para esa persona es algo muy grande, algo muy complicado, algo muy difícil. Pero definitivamente que hay personas, inclusive cristianos, que viven constantemente en esa negatividad, en ese sentido de derrota, y que todas las cosas la ven de manera pesimista. La vida, algo está pasando en la vida de esa persona, de ese hijo de Dios que lo ve así. O inclusive la realidad puede ser real, valga la redundancia. Y lo que hace esa persona es que se olvida de la grandeza de Dios. Y ahora pienso yo en los espías que fueron enviados, los 12 espías, y a 10 dijeron este reporte: allá la tierra es buena, pero hay unos gigantes que pegan al cielo. No podemos entrar. Es imposible. O sea, la realidad estaba ahí, pero ellos olvidaron que había alguien más grande que los gigantes, ¿verdad? El Todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra. Caleb y Josué dijeron, sí, es verdad, pero el que está con nosotros es mayor que ellos. La otra actitud, que es lo contrario, es la negación. No, pero a mí no está pasando nada. Hay gente que entonces niega la realidad o la minimiza y dice, no está pasando nada. Y quizás está pasando algo muy grande y lo minimiza. Está el estrés, la ansiedad, la depresión, la autocompasión. Voy a avanzar un poquito ahora. El ponerse como víctima. Ay, pobrecito de mí, a mí se me pasan cosas, pobrecito de mí. Culpar a otros. Hay gente que cuando tiene problemas, dificultades, se pone agresivo, violento. Y esta es interesante, hacer comparaciones. Pero mira, ¿por qué a él no le pasa y a mí sí? Piensen en Asaf, el Salmo 73. Se vio tentado
el escritor de ese salmo, no a compararse ni siquiera con un cristiano, sino con los impíos que prosperan, le va aparentemente bien, mientras quizá el cristiano está pasando por una prueba, por un desierto. Y entonces, eso es terrible, hermano, hacer comparaciones, ver y por qué a él le está yendo bien, especialmente económicamente, y yo me estoy tragando un cable, estoy jalando aire. Diríamos en buen dominicano, eso puede pasar. Crisis de fe, que es una de las cosas que queremos resaltar esta noche, el tema de la crisis de fe, porque cuando entramos quizá en una crisis de fe y no podemos realmente darle la gloria a Dios en medio de la prueba y cuestionar a Dios. Y hay 3 personajes que lo conocemos muy bien, lo que pasó con Elías, ¿verdad? Cuando entró en esa depresión, en ese desaliento, que se fue huyendo, no tenemos tiempo para contar. Y el mismo Jeremías, por la presión que tenía, por la persecución, por el tipo de ministerio que tuvo que desarrollar. Hubo un momento que deseó la muerte. Hubo un momento que él deseó soltar el ministerio, pero él dijo, pero hubo algo más grande que ese deseo, algo que me quemaba, y no pude soltarlo. Y David, me gusta algo de David. David decía mucho por qué y hasta cuándo. Pero cuando terminaba, siempre terminaba con una palabra de esperanza. Si ustedes analizan los salmos, dice, siempre terminaba exaltando a Dios, porque tú eres, Señor. Gloria a Dios. Bajar la guardia. Una de las cosas que mucha gente hace, que baja la guardia en el sentido espiritual y se aleja de la iglesia. La gente, sí, eso pasa. Que mucha gente cuando tiene problemas y pruebas se aleja de la iglesia y también descuida el ministerio. Eso pasa bastante. Ahora, para poderle glorificar a Dios en medio de la prueba, debemos conocer un poquito cuál es el propósito de Dios en medio de la prueba. Yo creo que el hermano Derry, porque aquí han pasado muchas cosas, ¿no? Tocó algo de esto. Y las alabanzas también, exaltando la gloria de Dios. Vamos a ver algunas cosas del propósito de Dios en medio de las pruebas. En primer lugar, las pruebas nos ayudan a entender nuestra fragilidad, limitaciones, vulnerabilidad y a depender más de Dios. Si no tuviéramos problemas, si la vida nuestra fuera todo tranquila, nos sentiríamos muy autosuficientes, nos sentiríamos como que no necesitamos de Dios, como que pudiéramos nosotros trazar nuestra propia vida. Pero Dios a veces el Señor tiene que, como dice una hermana, bajarnos el switch, porque llevamos una vida que realmente de mucha autosuficiencia y nos olvidamos que debemos depender de Dios. Las pruebas están diseñadas muchas veces para refinar y fortalecer la fe, muchas veces el carácter moral, la obediencia, la paciencia y la madurez espiritual, permitiendo que el creyente se asemeje más y más a Cristo. Y hay varias citas bíblicas que ustedes la tienen ahí, este material ustedes lo van a recibir, porque hay mucho que ver en la palabra de Dios sobre el tema del propósito de Dios en las pruebas. Es más, dice la palabra, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y esto lo dice Santiago a la iglesia, a una iglesia que está siendo perseguida, donde los cristianos están siendo arrestados y asesinados. Él dice que tengan por sumo gozo. Y cualquiera diría, pero ¿cómo es posible? Eso no sería masoquismo, gozarse en medio del dolor. No, lo que pasa es que él no está pensando gozarse en medio del dolor, es que esa prueba tiene un producto. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os le falte cosa alguna.
Y ahí habla también Pedro que es posible que sea necesario que nos hallemos en diversas pruebas. La prueba produce paciencia, ¿verdad? Dice en Romanos capítulo 5. Procuran que la gracia, la gloria y el poder y el amor de Dios se manifiesten en y a través del creyente. Si no hubiera, amados, prueba ni dolor para nosotros, ¿cómo veríamos los milagros? Creo que era de eso que el hermano Deri hablaba, de que en la situación a veces el Señor la permite para que nosotros podamos ver su amor y su poder manifestado en nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo soy testigo del poder de Dios. Dice una alabanza de los milagros que Él ha hecho en mí. Y el principal milagro, dice esa alabanza, yo era ciego y ahora puedo ver. Pero no solamente en el sentido de que el Señor nos rescató de las tinieblas a su luz, sino que hemos visto la mano de Dios sanarnos de la enfermedad. Hemos visto la mano de Dios proveer cuando hace falta. Hemos visto a Dios abrir puertas inimaginables. Es decir, que en medio de la prueba y la necesidad podemos ver lo sobrenatural de Dios, la mano de Dios obrando a nuestro favor. A veces necesitamos ese desierto para ver la mano de Dios obrar y aprender a depender de Él. Dios le dice a su pueblo, mira, yo te probé, te hice pasar por el desierto para que tú aprendieras a que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que dice, para probarte, dice, afligirte, para que tú sepas eso, para probar tu corazón, para saber si tú realmente confías o no. Muchas veces necesitamos ser probados con el fuego. El Señor nos pone en el horno de fuego como aquella joya o aquella vasija para hacer de nosotros una vasija hermosa, útil para su reino, transformados en instrumentos para su gloria. Recuerden lo del alfarero, ¿verdad? En Jeremías capítulo 18. Dios quiere que llevemos una vida más fructífera. No solamente que llevemos fruto, sino que abundemos en mucho fruto. Porque el que da mucho fruto dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? No dice fruto nada más, que llevemos mucho fruto. Ese que es el propósito de Dios. No que llevemos una uvita por ahí aislada, sino que sea un racimo hermoso de uva, ¿verdad? Por decir. Así que es importante esto, amados hermanos. Podemos fructificar en medio de la aflicción. Esa fue la expresión que dijo José cuando tuvo a Efraín. El Señor me hizo fructificar en medio de la aflicción. Y también en el libro de Éxodo capítulo 1 y el verso 12, cuando dice la palabra que el faraón tenía oprimido al pueblo hebreo cuando estaba, ¿verdad? Ese faraón que no conocía a José decidió oprimir al pueblo para que no se multiplicaba, pero dice la palabra de Dios que en cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban. Eso debía ser la vida nuestra, o sea, que aunque nos oprima, aunque venga la situación, nosotros podamos fructificar. ¿Y qué pasó con la iglesia primitiva? Que cuando llegó la persecución, ¿qué fue lo que pasó? Que la iglesia se expandió. Es un fenómeno sobrenatural. Uno piensa que la iglesia no crece en medio de la persecución, y ha sido lo contrario. Hay países donde hay persecución, por ejemplo en China, y aún en medio de todo eso, la iglesia crece. Dios, por medio de la prueba y la disciplina, el Señor nos poda, habla de la poda, de la limpieza, a través de la aflicción, para que llevemos más fruto. El Señor quiere que seamos testigos y proclamemos su gloria. Ahora, ¿qué significa proclamar la gloria de Dios en medio de la prueba? O sea, ya estamos entrando a esta parte
específica del tema. Proclamar la gloria de Dios en medio de la prueba. ¿Qué significa eso? Bueno, comenzamos con algo elemental. Significa alabarlo y bendecirlo en todo tiempo. Digan conmigo el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí no dice que eso es el día que estemos bien, que no haya problema. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Significa eso que siempre estaremos quizás sonriendo, que podemos estar aún llorando y salir una alabanza de nuestros labios al Señor. Como dice el mismo salmista, no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Es decir, alabarlo a Dios. Hay un himno muy antiguo que dice, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Así que bendecirlo en todo tiempo. Y vamos a ver al final los dos ejemplos bíblicos del libro de los Hechos y el libro de Daniel. Confiando en Él en todo tiempo. Dice el Salmo 56, el verso 3, el día que temo, ese día en ti confío. El día que se aprieta la cosa, ese día en ti confío. Dar gracias en todo tiempo. Dice 1 Tesalonicenses 5, el verso 18, algo lo sabemos de memoria. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad para con nosotros, de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Y también dar testimonio de Él en todo tiempo. Y vamos a ver en breve ese caso de Pablo y Silas. Amados hermanos, escuchen ahora esta parte, esto que voy a decir. Creo que es muy lamentable, es muy triste, por lo menos lo que yo puedo ver, lo que yo veo en muchos cristianos de este tiempo, como que son muy circunstanciales. Eso es lo que yo puedo ver. Si me equivoco, ustedes me pueden hasta decir. Yo veo que son muy circunstanciales, muy coyunturales, o sea, que se mueven dependiendo de cómo estén los vientos y no saben bregar con los vientos contrarios. Y a eso no nos ha llamado el Señor. Hay mucha superficialidad, hay mucha... la gente no tiene esa raíz profunda. Entonces, lo que pasa es que la gente está entretenida y distraída con otras cosas. Y ha descuidado lo fundamental, su relación con el Señor, su vida de oración, su vida con la palabra de Dios, su vida de iglesia. Cada vez la gente viene menos a la iglesia. Usted dirá, pastor, eso no es importante. Mentira de Satanás. Eso es importantísimo, porque no estamos llamados a vivir aislados, solos. Estamos llamados a vivir en familia, en comunidad. La gente está demasiado ocupada y usted podrá razonar lo que usted quiera y buscar la justificación que usted quiera. La verdad es que la gente se torna cada vez más circunstancial, y por eso cuando vienen los vientos, cuando viene la tormenta, como dice Jesús en el Evangelio, y da con ímpetu contra la casa, a veces la derriba porque no hay fundamento. No hay fundamento. Y déjenme decirle que para mí, después de la pandemia, con todo respeto, eso se ha agravado. Por lo menos eso es lo que yo veo aquí, allí y allá. Esa es la realidad. Y yo quiero que en esta parte veamos dos ejemplos bíblicos de lo que significa proclamar la gloria de Dios en medio de la prueba. Es el caso de Daniel. Primero vamos a ver el caso de Daniel. Creo que todos conocemos la historia de Daniel, o parte, que está en el capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel había escalado posiciones altas, era uno de los principales, o el principal de los gobernadores puesto por el rey, pero tenían unos compañeros que le tenían envidia y trataron de serrucharle el palo, como decimos en buen dominicano.
y armaron una trama, porque este hombre, el Señor lo había colocado en una posición alta, pero no solamente que lo había colocado allí, sino que era un hombre íntegro y fiel a Dios. Y sus adversarios, vamos a llamarlo así, quisieron tratar de que el rey, de salir de él de alguna manera. Y dijeron, ese hombre no encontramos ninguna falta, pero si lo agarramos por el lado religioso, por el lado de su fe en su Dios, a lo mejor logramos nuestro propósito. Y fueron donde el rey, ese grupo de sátrapas, ¿verdad?, de gobernadores, y le dijeron al rey, ustedes saben, conocen la historia, tiene que firmar un edicto que en el espacio, un espacio X, todo aquel que haga una oración, una petición fuera de ti, oh rey, sea lanzado en el foso de los leones. Sabemos que presionaron al rey porque el rey tenía consideración para Daniel. Yo entiendo que amaba a Daniel. Trató de librarlo, pero firmó el edicto el hombre. Firmó el edicto. Y es entonces que el versículo 10, que siempre a mí me ha hablado mucho, porque yo digo, wow, Señor, ¿y si eso me pasa a mí, qué yo hago? ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Y me cuestiono y hasta me siento, digo, pienso yo así en mi carne, hermano, yo no sé ni qué haría. Usted dirá, bueno, no, ser como Daniel. Yo haría como Daniel. Ajá. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de que en riesgo de muerte. Había un edicto ya y eso era sine qua non. Pero ¿qué pasó con Daniel? Vamos a ver qué pasó. Cuando él supo que el edicto había sido firmado en contra de él, lo que no hizo Daniel, vamos primero a ver lo que no hizo. Primero, no entró en crisis de fe ni cuestionamiento a Dios. Por lo menos la Biblia no lo señala. No pidió venganza, que eso era normal, ¿verdad? Esos salmos imprecatorios de pedir que Dios mándale juicio, venganza. David, hay varios salmos, no vamos a entrar en esos detalles. Pero él no pidió venganza en contra de aquellos que fueron donde el rey para que firmara el edicto. Ahora vamos a ver qué hizo Daniel. 3 cosas. Y aquí esto es lo grande. 3 cosas hizo este hijo del Señor. Entró en su casa. Vamos a imaginarnos ese cuadro. Entró en su casa. Y no solamente entró en su casa. Él hizo algo que cualquiera diría, hizo algo aparentemente contrario a lo que Jesús enseña en el Evangelio, que si tú vas a orar, claro, son 2 contextos diferentes, cierra tu puerta, que tu padre que te ve en secreto, te recompensará en público, pero son realidades, son enseñanzas diferentes. Aquí lo que este hombre hizo fue que abrió, dice ahí la puerta, las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Eso tiene un simbolismo desde cuando Salomón, ¿verdad?, hizo aquella oración, cuando se construyó el templo, se dedicó el templo, que dijo, todo aquel que orare hacia tu casa, tú le vas, y había esa tradición, tú lo vas a escuchar, Señor. Y él abrió las puertas que daban hacia Jerusalén, como quien dice, lo que yo creo, no lo voy a ocultar. No tengo que esconderme de nadie. Cualquiera diría, pues no sería eso como un atrevimiento, no sería eso como una imprudencia. De seguro que nosotros, siendo sinceros, lo veríamos como una imprudencia de parte de Daniel, que debía hacerlo medio callado, que no se dieran cuenta, pero él no lo hizo así. Él abrió las puertas que daban hacia Jerusalén. Está ese sentido, pero también está el sentido de que él sabía que eso pudiera la gente darse cuenta de que él estaba orando. Y dice que se arrodillaba como una actitud de humildad 3 veces al día. Hay gente que ni una vez al día ahora. Usted dirá, puede ser posible.
3 veces al día. Habla de una frecuencia. Creo que los musulmanes tienen una costumbre de orar, y donde le coja el tiempo de la oración, ahí mismo lo hacen, sea en un avión, sea en una plaza, sea donde sea. Oran. Y no solamente eso, dice, oraba y daba gracias a Dios. Pero para mí lo que cierra este versículo es como lo solía hacer antes. ¿Qué significa eso? Que las circunstancias no variaron su rutina con el Señor. O sea, su relación con Dios no fue variada dependiendo de esas circunstancias. A mí siempre esa parte, porque digo yo, ay Dios mío, pero a veces uno se descuida, porque como que no solamente por la prueba, hasta los afanes, se descuida de las cosas del Señor, y uno deja de hacer las cosas como las solía hacer antes, porque se presentan esas circunstancias. Pero no, Daniel no lo hizo así, amados hermanos, sino que se mantuvo ahí, y algo sucedió. Y aquí es que cuando nosotros proclamamos la gloria de Dios en medio de la prueba, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta, y no solamente en nosotros, sino en otros. Sabemos que Daniel no fue librado en sí del foso de los leones, porque lo echaron. Pensaba yo en el versículo, dice que cuando tú pases Dios no te evita que pases, pero está contigo en medio y te libra quizás de mayores situaciones. Ahora recuerdo los que fueron echados en el horno de fuego también por no adorar la estatua, que se atrevieron a decir, Dios puede librarnos de ese horno, y si no, como quiera, vamos a seguir siendo fieles a Dios, no vamos a adorar tu estatua. Es fuerte. Dios tuvo misericordia en ese caso y lo libró, ¿verdad?, del horno de fuego. Así mismo libró a Daniel de ser devorado por los leones. Pero pasó algo también. Daniel no pidió venganza contra sus enemigos, pero Dios permitió que el mismo rey mandara a echar a los enemigos en el foso de los leones. Quizás no era el deseo de Daniel, pero Dios lo decidió así. Y esto termina, lo de Daniel termina de esta manera. Fíjense, el rey, un rey pagano, hizo unas declaraciones de una profundidad teológica. No estamos diciendo que él fuera salvo, ni nada de eso. Pero oiga, hermano, yo aprendí algo de esto, que cuando hay un hombre, una mujer de Dios, cuando hay un pueblo fiel a Dios, Dios aún a los inconversos lo pone a decir y a ver cosas del Dios verdadero. Oiga lo que hizo este rey al final. Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, oiga, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él no dice mi Dios, pero dice de ese Dios, pero por algo lo dice. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. ¿Sí o no? ¿No es así? Es una verdad tremenda que está diciendo. Y su reino no será jamás destruido, lo está diciendo un rey. Que su reino nunca será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Señor, eso es profundo. Él salva y libra y hace señales y maravillas, no solamente en el cielo, sino en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Gloria sea el nombre del Señor. Mire los resultados de uno que en medio de una prueba de fuego pudo mantenerse fiel y, vamos a decir de una manera u otra, proclamar la gloria de Dios y provocar esto, que el rey de una manera u otra proclamara esa gloria en todo su imperio. Pablo y Silas, tremendo esto. Conocemos
bien, capítulo 16 del libro de los Hechos, del 16 en adelante. Pablo y Silas estaban ministrando allá en Filipos, iban todos los días a predicar en la orilla del río. Siempre le aparecía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que estaba molestando ya demasiado a Pablo, y Pablo expulsó ese demonio de adivinación, pero esa muchacha era propiedad, vamos a decirlo, de unos comerciantes que se aprovechaban de ese espíritu de adivinación y tenían un negocio lucrativo con eso. Se sintieron, ¿verdad?, que perdieron su negocio y armaron una trama contra Pablo y Silas. No tenemos tiempo para detallarla, ustedes la conocen, está ahí. Lo llevaron ante las autoridades y allá lo atraparon, lo agarraron preso, lo azotaron, lo encarcelaron, lo metieron en el calabozo de más adentro, como quien dice, de más adentro, y un calabozo, no se imaginen lo que es, peor que la Victoria y todo eso. Es algo oscuro, caliente, maloliente, etcétera. Y sus pies en un cepo. Eso es los dos pies prácticamente para no moverse. No sé si como ustedes se imaginan lo que es un cepo. No, se usaba antes también. Hay un pero aquí que es muy bueno. Pero a medianoche. Ese pero a medianoche. O sea, imagínense el ambiente que había allí. Pasó algo extraordinario. Recuerdo que un pastor predicó una vez con este título: el mensaje de la medianoche. Se me grifa los pelos, porque fue un mensaje tremendo que dio ese hombre hablando de este versículo. Pero a medianoche, él decía, un mensaje que se dio a medianoche, y fue el que dio Pablo y Silas al carcelero de Filipos. Pero a medianoche, dice la palabra, y esto es tremendo, orando. Fíjense que Daniel oraba ya. Aquí también Pablo y Silas, en una condición, diríamos, no vamos a hacer de amenaza de muerte, quizás sí, pero estaban en una condición de prisión. No solamente eso, estaban azotados por 40 a 39 latigazos, con sus espaldas desgarradas, sangrando. Dice que ellos, orando, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué bueno es que la gente pueda escucharnos cantar y alabar a Dios en medio de la prueba, los vecinos, la familia, que pueden ser los presos espirituales, que nos escuchen alabar al Señor en medio de la adversidad. Eso tiene un impacto en la gente que no conoce al Señor. Ese carcelero estaba oyendo eso. El Señor yo no había pensado en este detalle, que el Señor fue trabajando, no fue con el terremoto nada más, que trabajó con el carcelero, sino con las alabanzas que estaban cantando a pesar de la adversidad. Pero se necesitó algo más, Dios quiso hacer algo más. Dice que de repente sobrevino un terremoto. Los terremotos son enviados para hacer algo extraordinario, para anunciar algo extraordinario en la Biblia. Ustedes saben, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, hubo terremoto. Aquí se dice que hubo un terremoto, posiblemente localizado ahí, que el Señor lo envió. ¿Y qué pasó? Los cimientos de la cárcel se sacudieron poderosamente. Dice que al instante se abrieron, noten esto, dice se abrieron todas las puertas, no algunas, todas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se habían fijado en eso? Algo que el Señor quería hacer grande en ese lugar, que ese terremoto hizo que todas las puertas se abrieron y que las cadenas de todos se soltaron. ¿Y cuáles fueron
los demás resultados. Ustedes saben lo que pasó con el carcelero, que pensaba que los presos iban a huir. Todo fue un caos en medio de un terremoto allí, todo oscuro, no había luz eléctrica y todo colapsó como el apagón de estos días, ¿no? Y el carcelero, lleno de temor, dice la palabra de Dios, que se postró delante de Pablo y decirle: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le hablaron la palabra del Señor. El carcelero fue librado, fue salvado física y espiritualmente. No sabemos qué otra cosa pudo haber pasado en esa cárcel. Lo que sí sabemos que estamos seguros de que en esa prisión llegó la palabra del Señor. Dios habló e impactó. Bueno, se salvó el carcelero y su familia, porque ellos le hablaron al carcelero y a toda su casa y se bautizaron. Pero entendemos que Dios también impactó la vida de otras personas que estaban allí. Concluyo, amados hermanos, con esto. Cuando proclamamos la gloria de Dios en medio de la prueba, tomando los ejemplos que hemos visto, Dios se agrada. Lo primero es que Dios se agrada. Dios se agrada y responde. El infierno tiembla. La fe se renueva. Los que no conocen a Dios lo ven y lo reconocen. Recuerden lo del rey aquel. Y impacta la vida de otros para salvación. Yo quiero que ustedes estén de pie, amados hermanos. Y de pie vamos a escuchar esta alabanza que a mí me ha ministrado muchísimo. La oigo y a veces me llega así y no puedo dejar como de oírla en mi mente y en mi corazón. Se llama Completo en ti, que menciona algunos elementos de lo que hemos visto, pero va más allá de lo que hemos presentado esta noche. Piensen en las palabras, sientan estas palabras de esta alabanza que tiene letra y música. Y yo quisiera al final llamar a alguien que quiera orar, que usted sienta la necesidad de orar, porque usted quizás está pasando por una prueba, o ha pasado, o ha quedado débil, sí, porque hay gente que después que pasa la prueba queda débil espiritualmente, o está pasando por una prueba y no sabe qué hacer, cómo manejarla, o se desenfoca, como yo digo. Pues usted venga y vamos a orar en este momento para que Dios le ayude a proclamar su gloria en medio de las pruebas. Escuchemos esta alabanza, amados. En la tempestad. Amén. Si quiere la oración, amado, si quiere fortaleza de parte de Dios,
si tú quieres proclamar su gloria, no importando las circunstancias, siguiendo el modelo que hemos presentado esta noche. Yo creo que todos estamos necesitados. A mí me ha hablado mucho porque a veces las circunstancias hacen que uno se tambalee. Hasta aquí en la tempestad yo venceré y por fe sin Dios caminaré hasta el final y alcanzar mi cruz. Oiga, qué maravilloso. Lo que decía el hermano Deri ahorita, después de esta cruz, de este caminar, ¿verdad?, de tribulaciones, tendremos esa plenitud. Y Señor, en tu fuerza sé que vivo estoy, que tu amor me cubre en mí, que me hace hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por siempre Dios caminaré y alcanzar mi cruz seré completo y seré completo y seré completo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayuda, nos saca de la tribulación por la que pasamos, que en esos momentos difíciles es que precisamente podemos ver tu gloria manifiesta. Y otros también la pueden ver. Señor, que en la tempestad, en la prueba, en la aflicción, podamos, Señor, asirnos de tu mano, alabarte en todo tiempo, orando, Señor, estando cerca de ti, Padre, y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos, Señor, a depender más de ti. Eso no se logra solamente por un simple deseo, eso es cultivando una relación contigo, echando raíces profundas en ti. Eso es cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, para cuando lleguen esas tormentas, cuando lleguen esos vientos huracanados, nuestra casa no caiga, sino que permanezca firme, honrando y glorificando tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos.